Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos ya encontrándonos para estos diálogos y está con nosotros, como les habíamos anticipado, el doctor Guillermo Abad de Justicia Vial, a quien públicamente le comprometimos la semana anterior para que viniera a conversar sobre la solución Guayasamín, este tema del puente alterno al túnel Guayasamín. Queremos agradecer a nuestros radioescuchas de la 920 y a los televidentes que nos siguen. Vamos a conversar entonces. Lo primero, doctor Abad, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿participó en los diálogos que se anunciaban para la semana anterior en el Colegio de Arquitectos? Bienvenido, buenos días. Gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, me cursaron una invitación y estuve presente para escuchar la propuesta tanto del municipio como las sugerencias dadas por algunos técnicos que estaban ahí, lo cual fue muy interesante escucharlas, y en base a eso sacar un criterio propio por parte de Justicia Vial y determinar como organización ciudadana cuál va a ser nuestro rol, nuestro accionar en el futuro en base a esta propuesta dada por el municipio. ¿Usted diría que de este diálogo, que además una especie de mediación del Colegio de Arquitectos, se pueden acercar las posiciones? Y algunos dicen, pero ¿cómo acercar posiciones si esto es un contrato con determinadas características? ¿Qué se puede ver? ¿La variación en la Plaza Argentina? ¿O qué percibió usted? Bueno, yo veo que hay tres escenarios. Uno que es el técnico, el otro que es el jurídico y el otro que es el político. En el tema político, Justicia Vial no va a intervenir porque obviamente nosotros son no tenemos... decisiones más bien de los que están hecho cargo. Sí, nosotros no tenemos, y además nosotros no tenemos ningún tipo de ambición política, consecuentemente no vamos a entrar en este proceso de hacer un análisis de por qué se debe hacer o por qué no se debe hacer la obra, porque políticamente, de lo que pude yo percibir, hay gente que no quiere que se haga la obra, cualquiera que esté fuera. No importa. No importa si es no quiere la paso obra, elevado, parece. Deprimido, o si es túnel o si es puente, no quiere la obra. Y eso se nota claras que tiene un trasfondo político. Entonces este tema nosotros no vamos a entrar en ese escenario, vamos a dedicarnos en el tema técnico y en el jurídico. En el tema técnico hay que partir de la necesidad de que todos los quiteños queremos y necesitamos, o la gran mayoría por lo menos, de que ahí hay que hacer algo, ¿no? Tenemos una velocidad promedio que llega a 13 kilómetros por hora y como van las cosas llegará a 9 kilómetros por hora. La velocidad promedio es un indicador de tráfico, porque hay algunas personas que decían, ¿cómo es que Justicia Vial está promoviendo mayor velocidad? No estamos hablando del límite de velocidad, estamos hablando de velocidad promedio. La velocidad promedio es un indicador de flujo de tránsito y el límite de velocidad es una medida de seguridad vial. Y obviamente los límites de seguridad nosotros siempre los vamos a proteger y a respaldar. Pero la velocidad promedio nos indica qué tan productiva es la ciudad, qué tan rápido se mueve. ¿Cuánto se consume en combustible también? ¿Cuánto se consume en combustible? Energía y tiempo de las personas. ¿Cuál es el costo de mantener el tránsito en una ciudad? Esa es una gran pregunta que muchas de las personas no se han hecho. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad mantener ese tránsito? Yo me atrevería a decir que si hacemos un análisis de aquello, más caro nos resulta no hacer la obra que hacerla, ¿no? Entonces ahí, por lógica simple, necesitamos tener una obra. Ahora, ¿cuál es la obra? ¿Cómo hacerla? ¿Bajo qué parámetros? Eso es lo que se está discutiendo. Hay una primera propuesta hecha por el municipio. He escuchado en ese foro posiciones también muy serias en las cuales indican, ¿Qué por se ejemplo, sostiene? ¿Por qué se hace esto? Exactamente. ¿Cómo van a evacuar los autos que están en la ciudad y no tener que darse la vuelta por otros sectores, sino que salir? Pero decían, va a colapsar por el ingreso y salida, por eso hay momentos en pico y placa que es de contraflujo, ¿no es cierto? Y reflujo cuando se van. ¿Ustedes han medido algo de cuánto carro podría un poco no disolverse en las otras salidas, sino que puedan usar esta y no causar mayor
tráfico? A ver, en la actualidad hay aproximadamente 40.000 vehículos que cruzan por el peaje. Esa es la demanda que tiene actualmente. Y claro, el túnel no abastece para tanto vehículo. Consecuentemente, genera puntos de conflicto, genera tráfico. Y la onda expansiva de la cola de este tráfico en condiciones normales pero dentro en condiciones normales, pero dentro de una hora pico, estamos hablando de cerca de 1 kilómetro. Basta que un vehículo se dañe. Para que esa onda expansiva pueda llegar hasta 1,5 kilómetros y hasta 2. Entonces, es bastante vulnerable. ¿Qué es lo que pretende la obra que sea aquí? Cualquier solución que se le quiera dar en base al primer estudio que se tiene, darle un desfogue de salida a los usuarios. Que la onda no vaya a otros sectores, sino que pueda tener ahí mismo una salida. Sí, a través del puente. Que puedan salir directamente y ya tener tanto un ingreso como una salida, y separadas, ¿no? Porque ahora usted sabe que el túnel tiene que convertirse en contraflujo justamente por esa excesiva demanda que existe. En la mañana es de ingreso y en la salida y en la tarde de salida. Pero si se mantiene entrada y salida, ¿esto qué usted cree han estudiado podrá generar más tráfico o más bien ayuda a evacuar, como se dice? Ayuda a evacuar, sin duda alguna. Va a aumentar el flujo de tránsito, eso es obvio, eso es lógico, pero no va a aumentar el parque automotor, que eso es distinto, porque son dos cosas totalmente distintas, pero que pueden prestarse para confusión. El flujo de tránsito estoy seguro que va a aumentar, porque para eso justamente se hace la vía, para evacuar, para que puedan salir, pero manteniendo una velocidad promedio mayor a la que actualmente, ¿Usted diría que no los 50 kilómetros por hora que sería, como usted nos ha explicado ya, el límite de velocidad de seguridad en la ciudad? Eso es bueno. Pero si es que tiene los 14 que usted ha calculado, si se mejora, que se lleva a 18, a 20, usted creería que la movilidad y el costo se mejora entonces. Se mejora, porque no solo hay que tomar en cuenta que mantener el tránsito de una ciudad es altamente costoso para la misma, no solo por la hora hombre que se pierde, por los combustibles que se gastan, los aceites que el vehículo consume, por el uso del suelo que al mayor peso no circula, se gasta más, pero sobre todo es la contaminación. Lo más caro en la canasta de costos del tránsito es la limpieza del aire, ¿no? Y la limpieza del aire que no la podemos ver, pero sí la podemos sentir. Que si se quedan ahí estacionados, eso comienza... Es una chimenea. Una chimenea que quizás no la podemos ver visualmente, pero sí la podemos percibir, sí la podemos sentir. Y eso cada vez está siendo mucho más complejo. A menor índice de velocidad promedio, mayor va a ser la concentración de estos gases tóxicos. Doctor Abad, entonces, ¿cuáles eran los argumentos para oponerse? Usted decía, hay un grupo que dice no a la obra, no quieren razones, por último vivo aquí, no quiero que no aumente nada. Y los otros grupos que dicen si hay otras alternativas. Por ejemplo, si se plantean otras alternativas, me parece que son muy válidas esas propuestas, pero primero hacer un análisis de las oposiciones. Hay unos que dicen que la premisa mundial es no construir más vías para desmotivar el uso del vehículo particular. Y eso es muy cierto. Pero no es menos cierto que para que se cumpla esa premisa se debe contar con un transporte público masivo, eficiente, seguro. Decente. Exactamente, porque eso es lo que desestimula realmente al dueño de un vehículo dejar su vehículo en casa y tomar el transporte público. Pero si esto no tiene la ciudad, la solución no es cruzarse de brazos y esperar que pasen 10 años hasta que se mejore el transporte público y mientras tanto ahí tenemos una bomba de tiempo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar en soluciones progresivas y simultáneas. Pero esa solución hay que darla. Porque decía la semana pasada uno de los técnicos entrevistados, esto va a ser una solución parche y en 5 años ya vamos a tener dificultades a los puntos a donde va a salir esta solución. ¿Le parece a usted que...? Bueno, no creo que en 5 años, pero toda solución tiene una fecha de caducidad.
Claro. El túnel tuvo una fecha de caducidad, en un momento fluía, es más, no se necesitaba hacer contraflujo, y hubo un momento en que ya se tuvo que tomar una medida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Para no llamarle solución parche. Yo más bien lo vería desde otro punto de vista. Deben haber entre 10 y 12 años en los cuales la solución va a funcionar perfectamente bien. En esos 10 años, la autoridad tiene la responsabilidad de ya empezar a buscar ¿dónde están los otros focos de problema que se van a producir? Exactamente. ¿Y qué hacer con eso? Y hacerle progresiva a la solución. Y en esto no significa solo construir más vías, sino probablemente tenemos otro tipo de fomentar el transporte público, que es básico en aquello, ¿no? Entonces, tenemos 10 o 12 años antes de que empiece a notarse algún tipo de... Que ya hay una dificultad. Pero ahí. Esa solución, o cualquier otra, va a tener una fecha de caducidad. Ya. No es solo esta. Ya. Pongo el ejemplo del propio túnel. Pongo el ejemplo de la Avenida Occidental. Pongo el ejemplo de la misma Simón Bolívar, que cada vez empieza a hacerse más caótico. Usted recordará que el Occidental pasaron unos 15 años donde usted no tenía un semáforo en todo el trayecto. Y ahora tiene semáforos en varios lugares, ¿no? Y ya se está haciendo bastante conflictiva. Ya no es una vía de desfogue. Claro, y es una vía más. Es una vía más. Esto va a pasar con cualquier solución. Lo importante es que esta solución tenga la posibilidad que en un futuro se puedan hacer que se vayan ampliando como solución. Exactamente, ¿no? Pero cualquier solución que se le quiera dar, sea dada por X técnico, por otro técnico, va a tener un momento dado una fecha de caducidad. Cuando nos dicen que vamos a dañar el flujo en la Simón Bolívar porque la salida va a llegar a un punto y puede dañar la E35 o la Ruta Viva, todas estas vías que eran hechas para más bien ir hacia el aeropuerto, ¿no es cierto? Y que también pueden dañar el tráfico hacia la Chiris y la propia Plaza de Argentina, que parece podría verse tan cambiada que ya no es, y que los que han gastado en hacer los edificios de apartamentos, de oficinas, pueden perder el costo. Eso ustedes, como una organización no gubernamental, sino de la sociedad civil, han hecho un estudio de se pierde por mayor movilidad, digamos, por mayor tráfico, se pierde valor. Bueno, en el caso del puente elevado, puede generar un malestar y un perjuicio, inclusive, un perjuicio a esa zona. Por esa razón, creo yo que que es una inquietud bastante válida, está siendo analizada, y ahí se habló en el foro de que se están pensando en otras alternativas, pero eso es lo bueno, ¿no? En buscar alternativas, en tener crítica constructiva. Lo que está ahí no está escrito en piedra, ¿no? Y aquí ya nos vamos al ámbito jurídico, porque yo también tenía la duda, bueno, si hay un contrato, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Ya para qué? Sí, ya esto está escrito en piedra, pero ahí en ese foro justamente se explicó de que el contrato tiene una flexibilidad para poder hacer modificaciones porque está hecho en fases, y obviamente al esto ser un tema que va a generar controversia, tendría que este contrato ser flexible. Y efectivamente así lo es, y eso permite el diálogo, porque si no, caso contrario, ¿de qué estaríamos hablando? Claro, si no, lo que habría es que ir a escuchar las justificaciones del Exacto. ¿Usted cree que esto es una improvisación, una especie de querer hacer una obra porque es año electoral, aunque no es un año electoral municipal, no? Es nacional y tiene que ver con la asamblea, sí, pero ¿cree que ha habido improvisación? ¿O de la presentación municipal usted ve que más bien hay la búsqueda de encontrarle salidas que vayan siendo progresivas al tema del tráfico? Bueno, yo creo que la improvisación se da cuando las cosas ya están hechas. Si se hizo algo, fue algo improvisado porque no funciona. Pero si se está haciendo una propuesta en la cual se están llamando a varios actores para nutrir la misma, entonces yo creo que el tema de la improvisación ya no cabe tanto. ¿No? Que es emergente, eso es otra cosa. Que es urgente, eso es otra cosa. Pero improvisado, yo creo que eso se determina cuando lo hacen y luego dicen no sirvió. Entonces fue improvisado. Claro. Ahora que se está llamando a diferentes colectivos y discutiendo, se puede construir algo bueno. Pero no creo que como tengamos que cruzarnos de brazos y esperar que la ciudad se muera o esperar que pase el año electoral. O sea, me parece eso. O sea, siempre va a haber una carga
política porque son los políticos los que toman las decisiones de hacer o no. Y en algunos casos el no hacerlo también es una irresponsabilidad. Exactamente, y en el caso de que desde el punto de vista político hay gente que le interesa que no se haga la obra porque si la obra se hace y resulta que es buena, que no fue improvisada, que no es que colapsó, entonces ya los que tenían un interés político, entonces ya se sienten afectados de sus aspiraciones políticas. Por eso yo creo que esto hay que blindarlo de la política. Es decir, la ciudad necesita que el proyecto no esté escrito en piedra, me parece bueno y parece perfectible. Que hay que llamar a todos los colectivos que tengan la necesidad, a ciclistas que quieran saber, por ejemplo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre exige de que en toda obra tenga una vía para los ciclistas, para senderos seguros para los peatones, espacios públicos, espacios verdes, ¿no? Que sirvan de espacio público para acceder a varias actividades y que este proyecto se puede prestar porque tenemos una plaza ahí que en vez de secuestrarla entre ese elemento podría desarrollarla, exactamente. O sea, yo creo que hay gente muy capaz en la ciudad y en el país que puedan nutrir este proyecto, pero simplemente lanzarle dardos por lanzar creo que tampoco es ni justo ni coherente ni adecuado para la ciudad. Los ciudadanos que son de la plaza, que además como es una zona en donde crece hacia arriba la ciudad, no es más horizontal, ya no son casas, más bien dicho, las casas que eran de 1 o 2 pisos están desapareciendo y vemos nacer esa ciudad hacia arriba. ¿Ellos qué dijeron? ¿Participaron o no asistieron? No, sí vieron personas de del barrio, se le podría llamar así. Y claro, también de este barrio otro que es... Y su preocupación es el puente elevado. Otra preocupación era que decían, bueno, si ya está firmado, ¿para qué estamos discutiendo? Ahí es donde se hizo la declaración, que era preocupación mía también. Porque decía, bueno, está esto firmado, ¿de qué es que estamos... Claro, si ya está licitado... No, porque esto no era una licitación, esto es una concesión, porque es una asociación público-privada, ¿no? En aplicación de la ley. ¿Usted diría que las preocupaciones estas del puente elevado, ha habido gente que dicen, acuérdese en que en los Estados Unidos comenzaron a hacerse puentes para el tren y después han tenido que suspender y hacer ahí encima, inventarse unos jardines colgantes y eso? ¿Usted siente que eso puede pasar aquí? Yo, primero creo que el puente elevado, de lo que he podido yo notar y de las conversaciones que están, va a ser replanteado. Obviamente esto es simplemente una especulación mía de que tendría que ser cambiado. Quien tendría que informar eso será la autoridad, pero noto de que hay esa posibilidad de cambiar el puente elevado porque está generando mucha controversia y además tiene mucho sustento técnico porque un puente elevado en un sector tan estrecho va a generar mucho conflicto. Los puentes elevados en zonas abiertas son, a mi criterio personal, una gran solución para evitar cruces a nivel y eso permite una fluidez del tránsito, pero claro, estamos hablando en autovías o en autopistas. Pero acá donde justo viene un torrente grande a una ciudad, el paso elevado puede generar un conflicto. No es un desfogue, sino más bien un conflicto. Sí, se va a repletar el paso elevado en menor tiempo en la parte la parte alta, porque el problema de fluidez de tránsito en una ciudad, Quito es muy complejo. Entonces tiene varios puntos, ¿no? Y es lo que suele suceder. Usted da una solución acá y se traslada el problema acá. Lo ideal es hacer una solución integral. Evitar, como se hace en las autopistas, ¿no? Evitar los cruces a nivel. Más claro ejemplo, nosotros tenemos nuevas carreteras en la ciudad, en el país, pero ninguna es autopista, ¿no? Porque todas estas tienen un cruce a nivel. Claro, ya tienen además vivienda, digamos, población muy cercana, claro, ¿no? Entonces tienen cruce a nivel. Entonces aquí, para tener algo comparativo, si es que nos pusiéramos a pensar de que no hay que hacer la obra, pues no se hubieran hecho las carreteras, ¿no? Y estas carreteras nos están sirviendo, que tienen otras dificultades o que pueden tener otras observaciones del costo, lo que sea. Eso ya es otro ámbito. Pero como movilidad sirven. Y tienen la posibilidad de en un futuro poder mejorarlas
cuando en los cruces a nivel que actualmente tiene se puedan hacer pasos elevados para evitar los cruces a nivel, pero usted ejemplo, tendrá una fluidez variable. Hay gente que dice esta solución del puente en la Machala, que era para justamente cruzar la occidental, ya está colapsada. ¿Por qué? No es porque el tráfico, sino que el puente se está hundiendo. Y pese a una solución, ya está. ¿Eso qué significa? No es un tema de tráfico, digamos, ¿cierto? Sino es un tema técnico, ¿no? Y bueno, y ahí también es un tema de cómo se construyó, claro. Y eso ya conlleva y eso que tiene otro tipo de análisis. Años, ¿no? Dentro del mismo ámbito jurídico, por ahí alguien habla de que no es legal lo que se está haciendo, o que no, o de que es muy costoso, etcétera. Bueno, ahí hay que tratarlo en otro ámbito, ya no en el tema de la movilidad solución como tal. Sino, bueno, si aquí alguien está haciendo una denuncia, tiene que ir a los organismos pertinentes, Contraloría, Fiscalía. Para que vean cuál es el problema. ¿Sí? Claro, dependiendo del tipo de denuncia que se esté levantando. Pero son otras cosas muy distintas, ¿no? Pero no hay que confundir el que la obra per se con la contratación. Eso yo creo que es ya usted, otro ámbito. Yo en esta siguiente media hora que tiene le voy a pedir que hagamos una revisión en general de todo lo que ustedes como Justicia Vial han ido observando en cuestión de transporte, en cuestión de servicios para el transporte y todo eso. Pero para ver este tema de la solución Guayasamín, ¿usted calificaría de 1 a 10 esta solución? ¿Qué calificaciones daría? Yo le daría un 7, le daría un 7 con la posibilidad de con todos los las observaciones críticas, constructivas, aportes que se puedan hacer, puede mejorar sustancialmente. Sí, obviamente no es un 10 porque va a tener una fecha de caducidad y además una obra vial depende de las obras viales que estén a su alrededor también. Pero yo creo que va a ser una solución. Mire Francisco, que recuerdo yo tuve una entrevista de un medio colega suyo, unos 15 días antes de que colapse el Trébol, ¿no? En el mismo Trébol, ¿no? Y les explicaba y les decía, esto es un punto de conflicto. Quito es una ciudad tan vulnerable, y estoy hablando hace varios años atrás, tan vulnerable, que basta que se dañe un vehículo para que la ciudad colapse. Y así nos 15 días después hubo un hundimiento ahí, la ciudad colapsó, ¿no? Colapsó totalmente. Y por meses. Y generó una onda expansiva de tránsito que llegó hasta el norte, imagínese usted. Yo le llamé a ese problema un infarto al miocardio de la ciudad, ¿no? Acá tenemos un problema que es similar, que se está todos los días configurando. Se va sumando. Se va configurando, es una bomba que va a explotar. Con diferencia que si aquí pasa algo, que Dios no quiera, que pasa algo, estamos en un túnel. Claro. ¿No? Estamos realmente poniendo en riesgo a muchas personas. Entonces, hay que buscarle una solución. Y para buscar una solución, mejorar lo que está planteado, creo que hay suficiente gente de mucha categoría que puede ayudar a blindar y a potenciar este proyecto. Yo recuerdo que cuando se debatía el tema del metro, que un poco se ha trasladado ahora a la solución Guayasamín, se hablaba y había una propuesta de que todo lo que, el material que produzca el túnel del metro debería ser traído a esta quebrada para aplanarla y rellenarla. Si le rellenan, debe ser para un uso también, ¿no? Mire, en temas de tecnología, de movilidad, se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? Todo depende de la iniciativa que tenga cada autoridad. Hay trenes bajo el agua el que va de la bahía de San Francisco a Oakland es un tren el propio que pasa de Brooklyn a Manhattan. Sí, pero en este caso de este tren que es mucho más largo, ¿no? Es articulado el túnel, porque es una zona sísmica, ¿no? Entonces hay una soluciones técnicas para todo esto. Hay aeropuertos que han sido que se han creado en islas, se han hecho islas para artificiales, eso, ¿no? Es decir, creo que la tecnología existe. Lo importante es tener la iniciativa, optimizar los recursos y sumar criterios y sumar crítica constructiva y sumar voluntades. Y ahí la ciudad es la que va a salir beneficiaria. Si es que le queremos ver solo desde el ámbito político, nadie se va a beneficiar. Nada más. Estamos conversando con Guillermo Abad de Justicia Vial. Luego de este corte seguimos con él y le vamos a hacer ya
además de una terminación del tema de la solución Guayasamín, algunos otros temas, aprovechando de su permanente análisis y estudio del tema de vialidad. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y comentábamos aquí mientras la publicidad con el doctor Guillermo Abad de Justicia Vial. Le decía, antes de continuar con otros temas, quería hacer una especie de cierre del tema de la solución Guayasamín, pero ya comenzamos a hablar de la Policía Municipal de Tránsito, de la Agencia de Tránsito de Quito y de otras ciudades. Pero ¿usted qué esperaría? ¿Que se llegue a un acuerdo y se continúe con la obra? ¿O usted cree que se llegará a paralizar la obra de la solución Guayasamín? Mire, espero de que continúe, porque la ciudad lo necesita, independientemente si es la que actualmente se está... o con las variaciones, que tenga que que hacer, porque, reitero, no está escrito en piedra, así lo ha dicho, eso lo especificaba en el propio contrato, y eso es bueno porque va a permitir el aporte ciudadano. ¿Pero eso no mejorará. variará demasiado los costos o depende? O también se puede decir sí, pero hay otra solución. Es que también hay que tomar en cuenta que ahora la ciudad está pagando un altísimo costo por mantener ese tránsito, que no nos damos cuenta, pero estamos sacando plata todos los días para mantener ese tránsito, y limpiar el aire producido por ese tránsito es altamente costoso. En algún momento alguna autoridad tiene que hacer un estudio para que sepan cuál es el costo del tránsito en la ciudad. Y ese costo a la postre resulta más caro que hacer cualquier obra. Más caro nos resulta no hacer la obra que hacerla. Pero creo que esta se la puede nutrir. Pero también creo que es importante, así como Justicia Vial ha asumido la responsabilidad de apoyar el hacer la obra, no necesariamente esta obra, sino la obra que tenga sus variaciones después del foro y de los cabildeos que se tengan que hacer, ¿no? Así como hemos asumido la responsabilidad de apoyar a esta solución Guayasamín con sus diferentes variaciones que tenga en el futuro, los que se oponen también tienen que asumir una responsabilidad de decir, señores, yo me opongo y yo voy a ser responsable de ese tránsito que tenemos ahí, responsable. ¿Y qué solución propongo además? ¿Y cuál es la otra propuesta? No, pero simplemente oponerse por oponerse, creo que eso no es correcto hacer. Y algunos dicen, ¿y por qué no se hace otro túnel? El proyecto inicial contemplaba aquello. Contemplaba aquello, eran dos. Pero resultaba que no era posible por el tipo de suelo. Exactamente, era muy... El que actualmente se tiene costó mucho más porque a la hora de la verdad se vio que el suelo no era el adecuado y tuvieron que anclarlo a la peña, y eso elevó los costos pero terriblemente. Si hubiese habido dos túneles, no estaríamos hablando de esta solución. No hacía falta, capaz que colapsaban ya los dos. O algo alternativo. Es importante que entendamos que toda solución vial tiene una fecha de caducidad. Va a colapsar en algún momento. Lo que hay Pero que eso tratar... no significa que no sirve la obra. Exactamente. Y que los costos igual se pueden... Ya que 30 años era mucho, que puede durar la mitad.
Pero hay que seguir pagando, obviamente, por el costo de la obra. Hay que ir pensando qué hacer durante esos 10, 15 años que la obra pueda colapsar. Ya. Ahí es donde viene justamente la Claro, iniciativa. la proyección, el trabajo que hagan. Y la gestión que haga cada autoridad. Toda obra tiene una fecha de caducidad. Toda, en algún momento. Guillermo, usted diría entonces que esta es una solución que puede tener variaciones, que en virtud del contrato, ¿hubo alguien que dijo no a la obra y no vamos a permitir? Habían personas que le dicen no a Guayasamín, no a los cables, bueno, no sé en qué tiene que ver el uno con el otro. Entonces ahí uno claramente se da cuenta de que ahí no, hay otra cosa. Sí, que no tienen una oposición técnica, sino una oposición política. Y en ese ámbito, por lo menos Justicia Vial no va a entrar. ¿No? Ni siquiera vamos a discutir. Que hay oposición al tema del contrato, bueno, analícenlo, y si es que hay algo que vean que está turbio, creo que también hay los mecanismos y también la ley, ¿no? Para y mecanismos y instituciones en las cuales se puede canalizar ese tipo de denuncia. Justicia Vial, cuando ha hecho una denuncia en cualquier ámbito, hemos ido a las autoridades a presentar nuestra denuncia formal y asumir las responsabilidades sobre la denuncia que estamos. Guillermo, ¿a usted le han hecho una presentación del proyecto de la solución Guayasamín? Sí, claro. Vial. Sí, y es por eso que usted más o menos tiene ya el conocimiento, ¿no es cierto? Y dice, sí, es una solución viable. Esa presentación no solo se la hizo a Guillermo Abad, sino a varias personas. A varias instituciones que estaban justamente en este foro. En eso consistía el foro. Claro, uno ya de manera particular y empieza a nutrirse, para tener mayor criterio. Para tener un mayor criterio, pero empieza a nutrirse de la información. Esperemos entonces que la solución Guayasamín comience a tomar un cuerpo distinto al de si queremos o no queremos, sino esta es una solución y necesita estas variantes que pueden resultar como un aporte de este diálogo. Es una solución totalmente perfectible. Muy bien. Ahora la otra pregunta es, Quito no solo tiene este problema, ¿no?, en temas de movilidad y vialidad, pero yo quisiera que, no sé si usted ha estudiado con un grupo de alumnos de la Católica, estábamos viendo el tema del transporte no legal, de los piratas, de todo lo que, el nombre que se le quiera dar. Pero hay, por ejemplo, una modalidad que se llama el taxi ruta, que ya no es taxi, ahora hay busetas también, y que toman determinadas áreas, sobre todo en la zona norte, que está en Carapungo, Calderón, Llano Grande, Llano Chico, y al sur Guamaní, y para ir al terminal terrestre del sur. Estos son unos buses que los alumnos dicen el dolarazo, ¿no? Porque todo cuesta $1, más o menos. Y claro, entonces vienen 4 personas en unos casos, pero igual cuesta $1 si se sube a una buseta que es de 8, de 9, de 12, o incluso ya más noche de 25. ¿Cómo encontrar una salida? Porque de los usuarios se ve que hay la necesidad, de los transportistas se ve que tienen las unidades, pero ¿cómo legalizan esto? Que no consta en la ley esto del taxi ruta, ¿no? Aquí también para hacer un comparativo como la solución Guayasamín, más caro resulta el servicio que no existe que el que existe. Y en este caso, al no existir servicio de transporte público a estos lugares, el dólar que hay que pagar por un servicio totalmente precario, ¿no? En muchos de los casos, sin ningún tipo de regulación, ningún tipo de control. Pero para dar una respuesta coherente a la pregunta que usted me hace, hay que irnos al origen. El problema que tenemos en temas de transporte público, no solo local, sino a nivel nacional, es que no existe visión ni gestión empresarial en las operadoras de transporte, cualquiera que ésta sea, sea de transporte interprovincial, interparroquial, lo que fuere, no existe. No existe una visión y una gestión empresarial. El proceso que tienen estas operadoras son de afiliación, es decir, un grupo de personas sacan un permiso de operación y empiezan a afiliar a socios, ¿no? Pero ¿cuál es el objeto principal de la afiliación? No es dar el servicio de transporte, sino como organizadores, entre comillas, de la operadora, cobran por este famoso puesto de trabajo, que inclusive Justicia Vial puso una denuncia en la Fiscalía sobre la venta de los puestos de trabajo, que en la práctica es la venta
de la ruta y la frecuencia, que Claro. es un bien exclusivo del Estado y que solo el Estado los puede explotar comercialmente. Entonces, ahí es el epicentro, Ese es el Big Bang del núcleo problema. de donde sale todo el Todo el conflicto. problema, todo el conflicto. Para esto, la ley propuso y se la estableció en el 2008 y exige que las rutas y frecuencias del transporte público se reviertan al Estado para ser nuevamente concesionadas. concesionadas exactamente mediante un plan estratégico de rutas y frecuencias, pero también ya bajo la modalidad de un contrato de operación. Y en ese contrato de operación hay exigencias. Y el Estado, en este caso la autoridad, sea ANT o AMT o los que fueren, ¿no?, representan al ciudadano y le exigen al transportista que cumpla con las condiciones establecidas en la ley, entre esa seguridad, confort, accesibilidad, universalidad, entre otras más, ¿no? Eso no se ha cumplido. Y en eso nosotros hemos sido muy críticos también en el caso municipal, por si alguien piensa que no han sido críticos con él, que solo están pensando en que si hay una solución. Exactamente, hemos sido muy críticos. O sea, si no se trabaja en la visión y en la gestión empresarial de las operadoras, si no se le exige al transporte público que nos dé estos indicadores de servicio y parámetros de calidad de servicio, no debería habérseles dado un centavo de compensación. Oiga, y de subsidio. y la otra cosa, ¿usted cree que en el tema de estos taxis, de los taxis en general, se necesita, ustedes tienen algún estudio que diga si Quito necesita más transporte de alquiler? ¿Sí? Miren, esto también llega a lo mismo, llega a un punto infeccioso y vuelve a venderse los que es la puestos venta de puestos. Ahí se genera todo. Cuando esto se dio en el año 2011 a nivel nacional, se hizo un estudio sobre la oferta y la demanda. ¿Usted cree que sí se hizo el estudio? Sí. Se hizo el estudio, pero se modificó el estudio. Inclusive ahí hubieron unos audios que salieron en el cual en 6 horas se cambió un estudio que le costó al país $1 millón, ¿no? Y dijo, tú sácale ponle al de acá no ayudó en la campaña, sácale. Entonces, ahí es cuando uno dice, por Dios, ¿cómo se está manejando la movilidad en nuestro país? ¿Y cuál era el objeto de ese estudio? Determinar la oferta y la demanda para el país y de las respectivas ciudades. Y decir, se está en Quito, se necesitan 7,000, los demás hasta luego, gracias a su casa. Pero claro, decirles a los demás váyanse a su casa, ¿qué significaba? Que desde el punto de vista de corrupción, una gran cantidad de dinero se estaba yendo de las manos, ¿no? Porque son puestos que se dejaban de cobrar. Y desde el punto de vista social no se les estaba dando la oportunidad a estas personas de trabajar. Pero esto a su vez está linkeado o está atado a otra fuente de corrupción que nosotros hemos venido criticando. La entrega de títulos de conducción profesional. ¿Dónde se une esto? ¿Cuál es el primer requisito para ser taxista? Ser conductor profesional. Entonces, si tenemos sindicatos de choferes que son fábricas de licencias profesionales, ellos son los que están fabricando los futuros taxistas informales. ¿No? Porque ellos con su licencia le están dando la base con la que pueden iniciar su emprendimiento. Le están diciendo, anda a comprarte un carrito y ponte a trabajar. O por último, alquila a alguien el auto para que te pongas a trabajar. Exactamente. Entonces, y hay gente que ellos mismos tienen carros y les dicen, aquí está, me das tanto cada día. Por eso a veces me sorprende que en un momento dado fueron los que promovieron la venta al granel de títulos de conducción profesional, porque son dirigentes de choferes y dirigentes de transporte, luego se pasan al otro lado y dicen, no más taxis. Pero si ustedes fueron los que le dieron la licencia. ¿Para qué le dan profesional si no es para trabajar? Claro, solo para venderla, entonces no es así. Pues, ¿no? Ahora, nosotros hemos visto, con este estudio hay una tesis que la estoy dirigiendo, además, más que como vialidad, es como servicio y el sentimiento, porque es con la antropología de la comunicación, sentimiento de la gente en este servicio, y a mí me consta todo esto que le comento. Por ejemplo, para salir de la Japón, del estadio, de atrás del centro comercial Quicentro, les cobran, cada vez que sale pagan 25 centavos los autos, $1 las furgonetas de estas de más de 8 personas, y $2 si es que son, claro,
si es que son de 25 personas, ¿no? Pero todos, en cambio, le cobran $1 al usuario y se van por rutas como la Simón Bolívar o van tomando así. Igual, la Simón Bolívar en un momento dado va a convertirse en donde van haciendo paradas también, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que esto, porque esto está prohibido, pero claro, si prohíben y la policía comienza a fastidiarles, pasa como la otra vez, hace unos 2 o 3 meses, se paralizó la carretera, la Panamericana Norte, donde están haciendo este intercambiador de Carapunga, y eso fue un caos total. Se paralizaron justo los señores que estaban haciendo este servicio de taxi ruta. Pero la policía no puede actuar porque, claro, la gente también necesita moverse, ¿no? Mire, esto me recuerda a lo que sucedió con las famosas tricimotos en las zonas de la costa principalmente, que en una motocicleta adaptada y en los alrededores de Guayaquil, ¿no? Mire, en una motocicleta adaptada, que ya de por sí la ley prohíbe las adaptaciones, se les permitió hacer transporte público. Y hacen transporte público. Y usted en una motocicleta que habrá hecho una inversión de máximo $2,000, cobraba 50 centavos por pasajero en un trayecto de menos de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, y claro, pero la presión social obligó al Ejecutivo y a la Asamblea a legalizar este modelo de transporte. La pregunta que yo me hago después de que ya se legalizó esta modalidad de transporte, ¿ha mejorado? ¿Ha cambiado? No, es un caos. Sigue siendo un caos. Es más, mucho más peligroso. Sí. Usted le ve al señor que conduce la motocicleta, va sin casco, va con ropa no adecuada para manejar una moto. La motocicleta per se sigue siendo una adaptación. Es decir, simplemente se cumplió con un tema político. Y eso, a mi criterio, es totalmente irresponsable. ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? En base a las modalidades que existe, darle una solución. No nos olvidemos que es el Estado el que tiene la obligación de dar el servicio de transporte. Porque además, público. en nombre de todos los ciudadanos, administra esas frecuencias. Por supuesto. Espacios. Pero si tomamos como antecedente lo que pasó con las mototaxis y los triciclos, ¿no? Ya habían unos mototroles también, ya. No, ya eran con vagoncitos. Habían hecho vagones. De verdad. Ya no era solamente el trencito que se da la vuelta para pasearse por la Carolina. Exacto, ya era un mototrole que ya hay algunos que hacen, no, pues ya la moto sí jala 8 pasajeros más, pongámosle un vagón más. Y no hubo control. Entonces, acá lo que se debería hacer es buscar o organizarles a esas mismas personas. A ver, hagámonos una empresa. No están organizados, pero yo el otro día conversaba con uno de ellos y me decía, no, ya estamos en camino organizado y ya nos notarizamos. Y entonces digo yo, oiga, pero notarizarse no tiene ninguna cosa de legalidad, sino ir a decirle al notario, nosotros tenemos la voluntad de hacer este servicio. Pero no pueden incluso poner este servicio porque para hacer ese servicio deberían tener una autorización de la autoridad competente. No, y además ellos confunden organizarse con sacar una compañía o sacar una pero asociación. Además, la compañía debería tener a través del objeto la normativa legal para eso. Yo creo que aquí me refiero a organizarse. Es decir, bueno, estamos aquí 20 personas que estamos dando un servicio que es ilegal a través de Furgorrutas. Dentro de la ley, ¿qué modalidad de transporte nosotros podríamos servir aquí? ¿No? A este sector. Podríamos ser con buses o con autos. Exactamente. Buscar, pero ya hacer una propuesta formal, ¿no? Porque si no nos va a pasar lo mismo que el mototaxi, ¿no? En donde se legaliza y usted va a seguir teniendo un vehículo que no cumple características. Usted se encuentra en este servicio autos desde hace 20 años hasta nuevitos que les han puesto, en unos que puede terminar asfixiado por el olor a combustible o en los otros que le han aumentado un asiento para poner o llevar 2 o 3 gentes más, ¿no? Exactamente, han hecho modificaciones, es decir, están dando un servicio de transporte inseguro, ilegal y más caro. Cuando, si es que se organizan, van a poder, creo yo, encontrar una alternativa válida en donde puedan dar ese mismo servicio y también con mayor justeza para los usuarios. Porque la otra cosa que hicimos es ver
cuántos kilómetros recorren de venida para ver si se pone de acuerdo al kilómetro a lo que se cobra por un taxi normal, ¿no es cierto? Entonces sí, más o menos ellos tienen una utilidad de 38, 40%, que no es mala, ¿no? Una inversión que le genere eso, pero uno dice, a ver, esta gente está siendo también estafada por otros, que como usted decía, a título de organizarles, de mantenerles. Hay gente que cobra todo el día en la Japón lo que le van pagando para salir, y si va alguien que no paga, le pueden caer a golpes. Pero tienen entre 120 y 160 dólares diarios por cobrar la calle que no es de ellos, ¿no? Claro, sí, es que esto es toda una infraestructura que se organiza. Claro, promueve a que se empiecen a cobrar como se lo hace con el puesto de trabajo. Cobran por la ruta y la frecuencia que el Estado en un momento dado les entregó gratuitamente a los aspirantes a ser transportistas, y que luego los dirigentes se encargaron de venderle, ¿no? Y por eso es que usted, cuando en las denuncias que nosotros presentamos sobre el tema de rutas y frecuencias, les decíamos a las personas, ¿por qué venden a 50.000 el puesto? Claro. ¿No? Si el certificado de aportación de la cooperativa o la acción de la compañía, el valor nominal no llega a ese valor. ¿De dónde sale? ¿Dónde está la diferencia? En la tramitología que se dio en el inicio de la compañía para conseguir ese puesto. O sea, quieren recobrar lo que invirtieron para conseguir ese puesto y ganar algo además. Y por eso es que venden el bus compuesto, y más cuesta el puesto que el bus, o más cuesta el puesto que el taxi, que el carro. Es por esta razón. Y es porque así se origina. Hay grupillos que empiezan a organizarse y se dan cuenta que el negocio no es ser transportista, sino el negocio es ser comercializar puestos. Entonces se adueñan de esta... Y algunas autoridades se suman a eso. Claro, porque se presentan como un problema social, lo legalizan, y terminaron legalizando el atraco que les hicieron a los aspirantes a transportistas. Doctor Abad, ¿hay entonces una posibilidad de organizar este tema? Primero, yo decía, de acuerdo a la ley, no hay la posibilidad, aquí no hay el servicio de punto a punto, que se llama en otra parte, o taxi ruta, ¿no es cierto? Que dice, a ver, sale de tal punto, pongamos el ejemplo Carapungo, y llega a las Naciones Unidas. Pero en otras partes dice, llega a las Naciones Unidas y ahí hay una especie de terminal administrada por la autoridad. Y porque si no, usted ve, llega a las Naciones Unidas en la Japón, y ahora ya hay casi también ventas ambulantes y todo, claro, es un terminal, ¿no? Y no hay las condiciones de terminal. Y le pagan a un ciudadano que no es ni dueño, no es ni autoridad, ni cosa por el estilo, y a otra gente que quiera hacer servicio no le permiten. ¿Cómo hacer? Hay que reformar la ley entonces, para que pueda haber este servicio de punto a punto o taxi ruta. ¿O cómo mire usted la solución? No, yo creo que reformar la ley no creo que sea lo adecuado, sino tratar de enmarcarles a este tipo de servicio en uno de los que ya exista. ¿Por qué? El famoso taxi ruta y furgorruta, ya hubo una legalización, un ordenamiento jurídico para este tipo de servicio. Y en realidad no resultó. ¿Por qué? Porque en el transcurso de A a B ya paraban, ¿no? Paraban y recogían gente, y eso se convirtió en un gran problema de seguridad ciudadana. ¿No? Porque ¿cómo controla usted eso? Claro. Vámonos a algo actual. Usted tiene el taxi interparroquial, usted tiene el taxi ejecutivo, usted tiene el taxi periférico, bueno, una variedad de modalidades. Sí, tiene el rojo, el amarillo, el negro, el verde. A ver, usted, si le levanta la mano a un taxi ejecutivo, le para. Si le levanta la mano a un taxi verde, le para. No hay control. Pero es que no sabía cómo que no pueden entrar sino hasta tal parte y solo a dejar. En la práctica es realmente imposible ese control. Entonces eso fue, a mi criterio, simplemente una manera de salirse del problema. Pero en la práctica es eso. Y lo mismo pasará acá. Pongo nuevamente el antecedente de las tricimotos. Se legalizó, el servicio es peor que antes. Y se han incrementado. Y legalizado. ¿No? Y lo único que se permitió es que esas personas que le explotaron a los aspirantes a ser miembros de esta asociación de tricimotos o lo que fuere, lo único que hicieron es legalizarle
Claro, la extorsión lo que habían sido, a lo que habían sometido a sus socios, ¿no? Sí, Pero y esto pasa en todo. El transporte, doctor Abad, se presta mucho para este tipo de actividad casi delictiva, no casi, delictiva mismo, ¿no? Sí, en algunos casos se ha logrado demostrar que ha sido quien se han cometido delitos. Y el problema es que este poder fáctico, porque este sí es un poder fáctico, sí es un poder fáctico, sí. es de fácil simbiosis política. Se pone al servicio de él que está, claro, está ese momento. Sí, entonces, y generan yo uso un término de seguridad vial, un encandilamiento político. El transporte encandila a los políticos, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y casi todos, sé que es como un canto de sirena, ¿no? Y casi todos. Velasco Ibarra, nos recordamos el otro día, tenía una relación así pero fuerte con ellos, ¿no? Y el gobierno actual es más que Velasco. Sí, más que Velasco, medio que le daba un poquito de pudor, pero acá no, acá es de frente, ¿no? Es de frente. ¿Se ha hecho algún estudio, doctor Abad? Estamos terminando, pero por eso quiero aprovechar de algunas cosas de las que usted maneja. ¿Algún estudio si realmente el subsidio que se paga al transportista sin haber cumplido casi nada de lo que nos ofrecieron hace 2 años, se justifica? ¿Necesitan ese subsidio o estamos calmándoles, no importa que les estén debiendo, pero manteniéndolos ahí quietos? El sector del transporte ha tenido varios beneficios. Exoneración de aranceles para traer vehículos nuevos, llantas, aceites y lubricantes. Han tenido chatarrización, han tenido financiamiento, han tenido hasta tarifa, porque hasta tarifa les han dado. Y además, subsidio y compensación. La compensación, desde el punto de vista del concepto, es lógica, porque los transportistas no tienen por qué subsidiar a nadie. A los niños o a los adultos mayores o a los discapacitados. Eso es una obligación del Estado. Hasta ahí en concepto suena bien y tienen la razón. Pero en ejecución esa compensación se convierte en subsidio. ¿Por qué? Porque en el momento en que el transportista le cerró la puerta a un discapacitado, o le pagaron compensación en época de vacaciones, o no le permitieron o no le llevaron a un niño, entonces en ese momento se convirtió esa compensación en subsidio. ¿Y qué autoridad nos ha dicho, saben qué? Este bus ha llevado en el día 900 personas, de las cuales 300 han sido adultos mayores, discapacitados o niños? Y aquí está la razón del por qué se le paga la compensación. Nadie. Entonces, yo creo que esa compensación en la práctica se convirtió en un subsidio. Ahora, el ciudadano, a través de tarifa o a través de compensación o subsidio, ¿tendría que pagar por ese servicio? Yo creo que no. Por eso es que nosotros, cuando se inició este proceso, se le planteó al municipio incrementar la tarifa, pero en base a parámetros de calidad de servicio. Y en base a esos parámetros decirles, oiga, usted no se merece esta tarifa, hay que bajarla. Porque en algunos países como en Chile, la tarifa fluctúa no solo para el alza, sino para la baja también, porque le califican en base a los parámetros. Y de los costos también. Entonces, no se ha logrado hasta aquí, pese a que alguna vez exhibían, uno decía, la tarifa real es esto, y por lo tanto, ¿real de qué? Decían otros clientes, ¿no? Sí, y además, en gran parte el problema de la tarifa del transporte público no está en el ingreso per se, está en el ingreso. Usted puede tener una tarifa de $1, pero si el egreso sigue siendo de $1.20, está a pérdida. Pero si el egreso es un problema de ineficiencia o de evasión, no es culpa del usuario. Claro, es culpa del operador. Del operador o empresario del transporte. Exactamente. ¿No? Porque no es que sean tampoco unos pobrecitos. Si usted tiene una evasión del 30%, es decir, que por cada $1 que recibe el transportista, 30 se le queda el controlador, la azafata o la boletería, en el caso del transporte interprovincial, ¿por qué tiene el usuario que pagar esa ineficiencia? En la ineficiencia, en la operación, en vez de hacer economías de escala, comprar 1000 llantas, cada uno va y compra la llanta a su criterio porque es él el dueño de la unidad, eso es una desorganización. Es a lo que mencionaba al inicio, es una falta de visión y de gestión empresarial. Y esa falta de visión y gestión empresarial no tiene por qué ser cargada al usuario vía tarifa o vía subsidio. Queremos agradecer al señor doctor Guillermo Abad,
con quien hemos conversado, como ustedes ven, y se nos quedan algunos temas para tratar con él, ya lo hemos de invitar, pero por ahora hemos revisado la solución Guayasamín y un poco del transporte y las ideas que Justicia Vial tiene sobre eso. Gracias, doctor Abad, por acompañarnos. Gracias a nuestros radioescuchas, y este programa, como siempre, a las 3 de la tarde ya estará a la disposición en el YouTube. Buenas tardes, nos encontramos mañana. Más bien dicho, con